Estamos con el reportero Emilio Camacho del Diario de la República. En este momento vamos a proceder con la grabación de la extradición de Alberto Fujimori en Chile hacia Perú. Bien, señor Emilio, por favor, ¿me puede contarme cuál fue su vínculo sobre la noticia? A ver, primero te digo más o menos qué hacía yo en ese momento. Claro. Y pasamos a contarte cómo fue la primera parte en Santiago. Y yo entre el 2004 y el 2009 era reportero de política del Diario de la República. Ahora tengo otro cargo. Pero en ese momento era un reportero de la sección que estaba pendiente de cómo avanzaba la situación de Fujimori después de que él había dejado el poder y se había refugiado en Japón para escapar un poco a los brazos de la justicia, ¿no? Que lo buscaba por la serie de cosas que conocemos. Un día domingo en el que me habían encargado la jefatura de informaciones de la sección, que es algo así como la administración del cuadro de comisiones de ese día, más o menos a la 1 de la tarde, comenzaron a aparecer reportes de que Fujimori se había refugiado en Chile, o sea que de pronto ya no estaba en Japón, sino que estaba en Chile, súper cerca. Y eso se multiplicó de una manera increíble, como corren las cosas que son súper importantes, ¿no? De pronto estaba en los portales noticiosos más importantes, en las agencias de noticias, en la competencia, el comercio, RPP, todos tenían la noticia de que él estaba allá. Y bueno, entonces como ocurre en las redacciones, el jefe de informaciones es el que, digamos, administra la cosa, pero no escribe ese día porque no ha estado reporteando, sino que ha estado administrando. Y como yo no estaba haciendo en teoría nada, decidieron que yo viajara a Santiago para ver cómo se iba a organizar el Estado para responder a esta acción de Fujimori. Entonces recuerdo que más o menos ese día domingo me fui como a las 5 de la tarde. Ángel Páez, que había asumido la edición de ese día, me dijo simplemente, entrégame tu panorama, te vas a tu casa, haces tu maleta y te vas al aeropuerto. Y eso fue lo que hice, ¿no? Con otro colega, Roberto Guerrero, un fotógrafo, que tenía una particularidad que era para ese momento muy valiosa. Él era chileno. ¿Ya? Entonces, bueno, salimos creo que a las 2 de la madrugada del día domingo en que Fujimori llegó a Santiago. Habíamos llegado unas 6 o 7 horas después a Santiago. Nos instalamos en la casa de un colega de Roberto, de mi fotógrafo, que era el editor de fotografía de noche de La Tercera. La Tercera nos sirvió muchísimo, o sea, La República tiene una especie de pacto no firmado de amistad con la República. Entonces fue allí donde nos refugiamos, pudimos hacer las notas en sus computadoras. Si bien es cierto, no estuvimos en la gran redacción, porque la redacción de La Tercera es mucho más grande que esta, estuvimos, digamos, en la sección de los fotógrafos, ¿no? Creo que tenían mucha más confianza con Roberto, pero había máquinas, había todo. Entonces era curioso, porque cada vez que salíamos de comisión, y esa es una costumbre absolutamente chilena, el reportero va solo en un vehículo, luego va el fotógrafo en otro vehículo, y finalmente ya salía un tercer vehículo, digamos, del estacionamiento de La Tercera, en el que iban los peruanos. Entonces al final eran como que salían 3 vehículos de la Tercera para cubrir el tema de Fujimori en una pequeña caravana, ¿no? Y bueno, La Tercera había encargado a todo su equipo de su suplemento dominical, que se llama Reportajes, para que hiciera un mega especial de Fujimori ese día domingo, o sea, al domingo siguiente de la llegada de Fujimori, ¿no? O sea, 7 días después de su llegada iba a salir un gran especial de La Tercera sobre toda la implicancia de todo lo que implicaba que Fujimori estuviera en suelo chileno. Eso fue para nosotros muy valioso, porque de alguna manera compartíamos la información con estos reporteros, que eran como 8 periodistas desplegándose por todo Santiago, haciendo preguntas para saber quiénes eran los abogados, quiénes lo financiaban, qué peruanos estaban allí con él, qué casas se iban a utilizar para refugiar a Fujimori, qué decía la Cancillería chilena, qué decían los carabineros, porque de alguna manera también los sacaban un poco de su orden establecido, porque creo que nunca antes habían tenido un caso de un presidente refugiado que quisiera refugiarse políticamente
en un país, ¿no? Como Chile. Había que hablar con los abogados de Fujimori, con los abogados del Estado, entonces había que tener una cobertura muy grande. Nosotros era yo y mi fotógrafo, en una ciudad súper grande, en la que a veces no podíamos hacer muchas cosas, entonces con la amistad que teníamos con la tercera compartimos alguna información. Aún así, y creo que me estoy adelantando a lo que tú me querías preguntar, es qué tan difícil pudo haber sido cubrir eso en Santiago, si de buenas a primeras, de pronto coges tu mochila y te vas allá, pues sí, era súper difícil, ¿no? O sea, yo no lo creía, porque lo que yo pensaba en el avión era, de pronto voy a llegar y alguien va a organizar una conferencia de prensa, y voy a tener a Fujimori a 2 metros y le voy a preguntar lo que quiero preguntarle porque soy de la República y la República tiene muchas preguntas para él. Y de pronto eso no iba a pasar jamás, porque a los periodistas nunca nos iban a dejar verlo. Entonces había que reconstruir la historia de cómo llegó él. Y eso es lo que exigía permanentemente el diario, ¿no? Me decían en la mañana, Percy Ruiz... Eso pudo ser un poco de las dificultades que se ocasionaron. Sí, había dificultades básicamente de fuentes, ¿no? O sea, mira, te voy a contar una cosa. En la mañana Percy Ruiz, que era el jefe de informaciones del diario, de todo el diario, me decía, mira, tienes que reconstruir, a ver, qué dice el Estado y qué dice el gobierno chileno y qué dice la gente que lo representa. Ten esas fuentes, que son básicamente conferencias de prensa, ¿no? Y luego por la tarde me decían, pero tienes que hacer un especial. Charlie Castro, el subdirector, me llamaba y me decía, pero tienes que hacer un especial, una cosa distinta. Tienes que buscar fuentes distintas que nadie más tenga. No andes en grupo con los otros periodistas. Ya. Entonces, por ejemplo, habla con los políticos de la concertación, los políticos de la democracia cristiana, o sea, y también había que buscarlos. Entonces, ya. Y luego no me llamaba, porque Gorriti nunca te llama, ¿no? Simplemente te mandaba un mensaje y decía, quiero que reconstruyas la ruta del dinero, quién lo financia, nombres, cantidades, bancos, casas. Y me lo hacía a las 7 de la noche, ¿sabes? Con una sangre fría, así como que, sí, Gustavo, lo vamos a conseguir en este momento, ¿no? No, entonces, claro, tú tenías que picotear de aquí y de aquí y de aquí, de cada indicación y ver qué podías conseguir. De pronto conseguías el 10% de lo que te estaban pidiendo, pero era súper complejo un poco. Yo entiendo que Lima tenía que pedir eso porque era obviamente lo que se tenía que hacer, pero no teníamos fuentes. O sea, yo nunca había cubierto el Palacio de Justicia en el Perú, menos había cubierto el Palacio de Justicia en Santiago, ¿no? Entonces de pronto tenía que entender un poco cómo se movían los jueces en Santiago, que sinceramente eran más amigables que los peruanos, ¿eh? O sea, te abrían las puertas a su oficina y te podían dar una declaración. De hecho, tuvimos suerte en algún caso porque el juez que revisó el caso de Fujimori, la primera entrevista que dio un medio peruano fue en La República. Y fue básicamente porque fuimos a la fuente. O sea, de pronto nos levantamos con Roberto y dijimos, ya, ¿qué hacemos? Vamos al juzgado. Fuimos, esperamos una hora y de pronto nos abrió la puerta el juez que iba a ver el caso y dijo, ya, ¿quiénes son ustedes? Somos periodistas del Perú, queremos hablar con usted. Hablamos unos 20 minutos y esa primera entrevista salió en La República. Y estaba feliz porque el día 2, digamos, de mi llegada a Santiago, ya tenía una pepa, ¿no? O sea, tenía una entrevista al juez que iba a ver el caso. Mientras que el Comercio y Perú 21, que eran así como que de los que yo me cuidaba, no la tenían. Y al día siguiente cometió un error. Era la exclusiva. Claro, era una exclusiva para nosotros, para la República. Al día siguiente cometió un error. Al día siguiente ya se sabía quién era el abogado peruano, o sea, era un chileno que iba a representar al Perú en el juicio de extradición. Y este señor se presentó en Radio Cooperativa, que es algo así como que RPP, más o menos. ¿Ya? Entonces, yo por no escuchar la radio, no me percaté de que él había estado en las instalaciones de la radio. Entonces, lo que hizo el Comercio y Perú 21 fue, lo escucharon, averiguaron dónde estaba Radio Cooperativa, fueron para allá de inmediato en un taxi, lo encontraron y le sacaron una declaración. Y yo estaba el día siguiente que me moría porque solamente lo tenía en Perú 21 el Comercio y yo no lo tenía. Lo que yo había ido a buscar a un político de la concertación, una entrevista también, ¿no? Y de pronto me reprochaban eso, no puedes solamente hacer entrevistas, me decían, pero tampoco puedo reconstruirlo todo, o sea, me piden que identifique las casas, o sea, Santiago es gigante, ¿no? Entonces teníamos que ir me acuerdo, a Las Condes, que era un barrio así súper pituco, o sea. Entonces te digo, el principal problema que tuve era de fuentes, o sea, no conocía Santiago, no conocía la ciudad de Santiago de Chile, y de hecho,
para cualquier periodista, para cualquier reportero, hacerse fuentes en poco tiempo es complicado y en ese momento, como te decía, como el diario es un diario muy político y muy crítico de Alberto Fujimori, tenían como que una lista de pedidos muy rigurosa, muy fuerte, que a mí en verdad me preocupaba mucho, ¿no? Me dejaba preocupado cada noche no estaba convencido de haber hecho lo mejor, mi mejor esfuerzo, pero luego vi también un poco la competencia, vi lo que estaba cubriendo cada quien y dije, no, pues nadie tiene o sea, nadie va a armar el gran reportaje sobre Alberto Fujimori en 2 días, o en 3 días, o en 4 días. En todo caso, el papel que cumplí ahí fue un poco de testigo de cómo se estaba organizando, cómo se daban los primeros pasos para ver cómo iba a acabar el largo proceso de selección. O sea, el proceso de selección duró al menos 2 años, o sea, fue bastante largo. De 2005 al 2007. Sí, ¿no? O sea, fue bastante largo. Entonces no es una cosa que pudiéramos definir en el tiempo. De hecho, ahora mismo, o sea, recién este año, se ha publicado un libro que se llama, de Carlos Meléndez, que es un sociólogo, que se llama el Informe Chinochet, que trata de reconstruir, mira, tanto tiempo después, cómo fue el paso de Fujimori por Santiago, ¿no? O sea, con datos de la policía, los carabineros. Lo relató como él lo vivió. No tanto así, sino como que él de pronto hizo una investigación porque él vive ahora en Santiago. Por ejemplo, creo que hay un momento en el que casi se muere Fujimori cuando estaba preso, ¿no? Y eso jamás lo supimos. O sea, si no se hacía ese reporteo, nunca lo hubiéramos sabido. ¿Ves? O sea, el dato es que Fujimori, refugiado en su casa, en la casa de las Condes en la que él estuvo, recibe una comida vigilada por los carabineros y se atora como lomo saltado, y casi se muere el tipo. ¿Te imaginas que se hubiera muerto? O sea, las relaciones entre Chile y Perú hubieran sido un desastre, hubieran tenido que descabezar a no sé a cuántos jefes policiales en Chile, la política hubiera sido acá también un tremendo problema. Probablemente si se moría Keiko ganaba una elección, porque yo estoy convencido de que si se muere Fujimori, Keiko gana una elección, o sea, un poco por el efecto de que la gente le va a tener pena. Ahora también por último lo que ha pasado sobre su hija, dice que se arrepiente de haberla metido también en la política. Y esas cosas que manejan estas personas de una manera tan ligera, ¿no? O sea, meten a su familia, sus afectos, tratando un poco de manipular a la gente, ¿no? Pero entonces, o sea, es interesante que, mira, tanto tiempo después recién se haya hecho un gran reportaje reconstruyendo qué pasó allá. O sea, ves cómo no se podía hacer en ese momento en 3 días, y sin embargo entiendo que el diario tenía que exigirlo porque era lo que correspondía. O sea, como te decía, si te mandara a ti a Santiago hoy a hacer lo mismo, te exigiría más todavía, porque así se tiene, porque es la única manera, sentirte impresión es la única manera de que busques cosas y estés desesperado por encontrar. Es como que te estás ahogando y tienes que hacer 1000 cosas para salir de ese hueco, ¿no? Entonces es eso. Esa es un poco la manera en la que funciona, ¿no? Bien. ¿Usted conoce o sabe o tiene entendido los crímenes por los cuales él huyó y se le culpó? Bueno, a ver... En ese momento, bueno. A ver, Fujimori está preso básicamente por el tema de los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. En ese momento, cuando él fuga, no estoy tan seguro de si ya se había configurado todo el juicio. O sea, si ya se sabía que existía el destacamento Colina, que recibía órdenes de Montesinos y luego refrendadas por Fujimori. Pero había muchas sospechas. O sea, se sabía de la existencia de este comando. Se sabía. Y se sospechaba, porque Fujimori los había ascendido, se sospechaba que él estaba totalmente enterado de las actividades de este comando. Eso es uno, pero eso es una sola cosa. Luego está el tema gravísimo de la venta de las armas a las FARC. ¿Qué pasó? Fujimori y Montesinos, poco antes de que Montesinos fugue, no Fujimori, un poco antes de que Montesinos fuga, porque Montesinos fuga mucho antes, hacen una conferencia para presentar una incautación de supuestas armas de las FARC. O sea, como que de pronto nosotros
con nuestro gran servicio de inteligencia hemos descubierto que las FARC se querían robar armas de por acá y hemos encontrado era mentira, era exactamente al revés. No el Estado, pero sí elementos del Estado peruano le habían vendido armas a la FARC, a las FARC, ¿ya? Y, y entonces ese hecho ya era gravísimo, ya era gravísimo. ¿Por qué? Porque no solamente implicaba corrupción, sino implicaba meterte con dos países muy importantes. Uno, Colombia, que estaba metido en una guerra muy grave contra el narcotráfico, y el otro, Estados Unidos, que tenía muchísimos intereses en la guerra contra el narcotráfico en Colombia. Y de pronto el Estado peruano le vende armas a las FARC. Entonces ya se mete en un problema internacional. De hecho, mucha gente dice que si Estados Unidos no se hubiera preocupado por este tema, probablemente Fujimori no hubiera caído, porque la presión internacional a nivel político, a nivel de Secretaría del Estado, digamos, también fue muy importante. Entonces, esa cosa también es grave, era una cosa que estaba ocurriendo y que mucha gente sabía. Y finalmente está todo el tema pues, de coimear a los congresistas para que se pasen a sus filas, ¿no? Lo que pasaba con el primero del video, ¿no? De Montesinos con Beto Curi. Entonces había como que habían sospechas de actos de corrupción, sospechas de violaciones de derechos humanos y sospechas de corrupción que implicaban a otras potencias, ¿no? Como Colombia y Estados Unidos. Si me lo preguntas personalmente, o sea, Fujimori tiene muchísimo que responder en temas de corrupción ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, por el tema de los diarios Chicha, por ejemplo, es una cosa que está por verse, es un juicio que está en camino, a pesar de que él está enfermo. Yo reconozco que está enfermo, o sea, yo sí, sinceramente... ¿Usted qué piensa sobre el indulto que le brindaron a Fujimori? Es que el indulto es una prerrogativa presidencial. O sea, si el presidente evalúa que le corresponde, está ya está. Pero usted como persona, ¿qué opina? Yo, o sea, si me preguntas Personalmente. a mí ahorita y luego a ver Juan, yo digo que sí, le corresponde. Yo pienso que le corresponde. Porque es un hombre enfermo, o sea, no se le puede negar eso. O sea, ¿qué? Porque se saca las cosas de acá, porque tú viste ese video porque está en la clínica y se saca estos... Yo sé que es muy doloroso para los deudos, para las víctimas del Grupo Colina, que este hombre pueda quedar libre, lo entiendo perfectamente, pero yo pienso que sí le corresponde el indulto. Creo que eso ayudaría un poco a calmar el clima de inestabilidad política que hay en el país. Eso no quiere decir que Fujimori sea inocente. Fujimori es un tipo, un cobarde, un delincuente. Fujimori desacreditó todo. Él pensaba que le hacía un bien al país desacreditando a los partidos políticos. Los partidos políticos tenían mucho de responsabilidad en su descrédito, ¿no? O sea, la APRA, la Acción Popular y todo. Pero él destruyó esta cosa, ¿no? O sea, destruyó los partidos y finalmente ahora quiere, pues, ahora su familia presume de tener el partido más fuerte del país. No lo entiendo. O sea, si ellos no creían en los partidos, ahora quieren ser un buen partido fuerte, no los entiendo. Pero, o sea, te digo, sí, yo creo que sí merecen indulto, pero eso no quita que haya sido culpable, un ladrón, culpable y uno de los presidentes más cobardes que yo haya conocido. Bien, para finalizar sobre el tema sobre la extradición de Alberto Fujimori, ¿usted cómo concretó esta noticia, aparte de su equipo periodístico desplegado que estaba en ese momento? Como te digo, había que buscar fuentes en todos lados. Cuando estuve en Chile, o sea, había que caminar mucho, había que buscar políticos de allá, había que buscar al juez que iba a ver la causa, había que hablar con carabineros de acá, de la calle para ver por dónde se desplazaban las comitivas que llevaban a Fujimori. O sea, mi trabajo era informativo, o sea, no era interpretativo, no era una crónica sobre lo que estaba pasando con Fujimori, sino era dar datos, ¿no? El juez tal va a ver la causa de Fujimori. El senador tal de la democracia cristiana opina que Chile debe responder cuanto antes al pedido de extradición de Perú. Cosas así, ¿no? Muy puntuales, ¿no? O sea, no como que la casa en la que vive Fujimori, ¿no? Conozca los detalles de cómo está. No tenía acceso a eso, ¿no? Entonces yo tenía que hacer cosas muy concretas, ¿no? Como que un poco de opiniones, ¿no? Opiniones, voces que pudieran
darnos alguna luz de lo que iba a venir. Eso. Y ya acá en Lima, cuando cubrimos la llegada de Fujimori, era básicamente la organización del diario, ¿no? El diario se organiza cuando pasan estas cosas, o sea, cuando puedes prever un hecho, el diario se organiza y manda pues a la mayoría de sus reporteros a cubrir un acto de esta naturaleza, ¿no? Por eso te digo, cuando él llegó, César Romero estaba en Santiago viniendo de que se hubiera concretado la extradición. Oscar Chupitas estaba viendo todo el despliegue de la policía. Yo estaba en el grupo 8 presumiendo que Fujimori iba a ser trasladado en un vehículo hacia la prisión que le correspondía. Todo el equipo de política estaba acá en la redacción con los teléfonos en el oído, tratando de llamar a alguien para que le dieran opiniones, para que entendieran más o menos qué continuaba, o sea, qué régimen iba a tener, cuántas visitas iba a tener, quiénes podían verlo, cuántos metros medía dónde iba a estar, todo eso, ¿no? Todos esos datos que la gente quiere conocer, los ibas a obtener o en la cancha, o sea, en la calle, o por el teléfono, porque alguien te lo iba a contar. Entonces, desplegabas un montón de gente. Entonces, no sé cuántos reporteros cubrieron ese día, no sé, 10, era la noticia más importante en mucho tiempo, ¿no? Entonces, supongo que le habrán dado, de las 36 páginas que tenía el diario, le habrán dado, pues, al menos la mitad, o sea, 18 páginas, que es un montón, ¿no? Eso es, o sea, es eso, ¿no? Cuando hay ese tipo de cosas, simplemente el diario despliega todos sus recursos. Bien. Gracias, señor Emilio Camacho, por su entrevista.